¿Cómo cambia tu voz cuando entra alguien por la puerta? Estás en casa cómoda, quizá hablando con alguien de confianza. Suena el timbre y antes incluso de abrir, algo en ti se ajusta. Tu postura cambia, tu tono cambia, tus gestos cambian. De pronto, eres ligeramente otra persona. Una versión más presentable, más controlada, más editada de ti misma. Llevas haciendo esto desde que tienes uso de razón, tantas veces al día, durante tantos años, que ya no notas la transición. Carl Gustav Jung dedicó parte importante de su obra a entender ese mecanismo, cómo aprendemos a presentar al mundo una versión socialmente aceptable de nosotros mismos, cómo esa versión se va volviendo más sólida, más automática, más convincente, y cómo en algún momento muchas personas dejan de saber quiénes son cuando no hay nadie mirando. Jung lo llamó la persona, y la palabra es exacta. Persona en latín significa máscara, la que usaban los actores en el teatro romano. Lo que tú llevas hoy en tu trabajo, en tu familia, en redes sociales, con tu pareja y a veces incluso a solas frente al espejo, no es exactamente quién eres. Es la máscara que aprendiste a llevar para que el mundo te dejara estar. El problema no es que la lleves, todos la necesitamos. El problema es lo que ocurre cuando la confundes contigo. Antes de empezar, quiero contarte algo. En el primer capítulo voy a presentarte el sistema completo de arquetipos de Jung, los 4 grandes patrones que estructuran la psique humana, para que entiendas dónde encaja la persona dentro de ti. En el segundo, vas a ver cómo se construyó tu máscara sin que te dieras cuenta. En el tercero, el momento más incómodo del vídeo, cuando la máscara deja de ser una herramienta y pasa a ser tu cárcel. Y en el cuarto, te voy a contar cómo se recupera al que está detrás. Suscríbete porque después de este vídeo no vas a poder mirar ninguna conversación social con los mismos ojos. Capítulo 1. El mapa completo. Los arquetipos según Jung. Para entender qué es la persona y por qué es tan peligroso confundirla contigo, necesitas ver primero cómo está organizada tu psique, según Jung. Porque la persona no es algo aislado. Es una pieza dentro de un sistema. Y solo entendiendo el sistema entero puedes ver lo que estás haciendo. Jung pasó 40 años cartografiando ese territorio y llegó a la conclusión de que la psique humana está estructurada por unos patrones universales, patrones que se repiten en todas las culturas, en todas las épocas, en todos los seres humanos. Los llamó arquetipos. La palabra arquetipo viene del griego. Arché significa origen, tipos significa modelo. Un arquetipo es un molde original, una forma básica, que la experiencia humana adopta una y otra vez. La figura del héroe que emprende un viaje de transformación aparece en todas las culturas. La figura de la madre, con sus 2 caras, la nutricia y la devoradora, aparece en todas las mitologías. La figura del sabio anciano, la del niño divino, la del embaucador. Jung observó que estos patrones no son inventos culturales, son estructuras heredadas que llevamos dentro desde antes de nacer. Pero Jung distinguió entre 2 tipos de arquetipos. Los arquetipos colectivos, que son los grandes patrones culturales que aparecen en mitos, sueños y religiones, y los arquetipos estructurales, que son las piezas que organizan tu psique individual. Y aquí es donde te quiero llevar, porque hay 4 arquetipos estructurales que conforman la arquitectura básica de tu mundo interior. 4 fuerzas que están operando dentro de ti ahora mismo mientras escuchas este vídeo. El primer arquetipo es la persona, y este es el que vamos a explorar a fondo en los próximos capítulos. Pero te lo presento ahora para que veas dónde encaja. La persona es la cara que muestras al mundo,
la identidad social, el conjunto de roles, modales y formas de comportarte que has aprendido a usar para ser aceptable. Es necesaria. Sin ella no podrías funcionar en sociedad, pero opera en la frontera entre tu interior y el exterior. Y por eso es la pieza que con más facilidad se confunde con quién eres. El segundo arquetipo es la sombra. Lo trabajamos a fondo en el episodio anterior de esta serie. Si todavía no lo has visto, te lo dejo enlazado en la descripción. La sombra es todo lo que has rechazado de ti mismo, las cualidades, las emociones, las conductas que aprendiste que estaban mal y empujaste a un sótano de tu psique al que ya no tienes acceso consciente. La sombra opera desde la oscuridad y aquí está la conexión más importante con la persona que quiero que entiendas. La persona y la sombra son dos caras de la misma moneda. Lo que muestras y lo que escondes. Cuanto más rígida es tu persona, más cargada está tu sombra. Si tu cara dice que eres alguien siempre amable, tu sombra acumula toda la rabia que no te permitiste expresar. Si tu máscara dice que eres alguien fuerte, tu sombra acumula toda la vulnerabilidad que escondiste. Persona y sombra se construyen juntas. Lo que la primera proyecta hacia afuera, la segunda lo guarda dentro. El tercer arquetipo es el ánima o el animus, según el sexo biológico. Y aquí Jung introdujo una idea revolucionaria para su época. Dijo que cada mujer lleva dentro un componente masculino inconsciente, animus, y cada hombre lleva dentro un componente femenino inconsciente, ánima. No habló de roles sociales ni de identidad de género. Habló de cualidades psíquicas complementarias, lo receptivo y lo activo, lo intuitivo y lo analítico, lo emocional y lo lógico. Cada persona tiene ambos componentes y la mayoría tiene uno de los dos reprimido, porque su cultura le enseñó a desarrollar solo el otro. Jung observó algo fascinante, que el componente reprimido se proyecta sobre la pareja. Lo que admiras y lo que detestas en quien amas son partes tuyas que no te has permitido encarnar. Por eso, las relaciones de pareja son tan reveladoras y tan complicadas así. Y el cuarto arquetipo es el más profundo. Jung lo llamó el self. En español se traduce a veces como el sí mismo o como el centro. El self no es tu yo cotidiano, no es lo que tú llamas yo. Es algo más amplio. Es el centro organizador de toda tu psique. La instancia que integra todo lo consciente y todo lo inconsciente. Es lo que tú serías si no hubieras tenido que adaptarte. Lo que llevas latente, esperando emerger. Jung dijo que el viaje de la vida tiene un único objetivo psicológico real: llegar a ser tú mismo, pero no el yo cotidiano, el self. Ese proceso lo llamó individuación y va a ser el tema de un episodio entero más adelante. Ahora tienes el mapa. 4 arquetipos estructurales. Persona, la cara que muestras. Sombra, lo que escondes. Ánima o animus, lo que reprimiste y proyectas en quien amas. Y self, lo que sería si integraras todo. El problema más extendido en la sociedad moderna, según Jung, es que la mayoría de las personas viven completamente identificadas con su persona. Confunden la máscara con el yo. Llegan a los 40, a los 50, a los 60 años y se preguntan, ¿quién soy yo realmente? No saben responder porque llevan tantos años siendo la versión que el mundo necesitaba que han perdido el contacto con todo lo demás. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en el siguiente capítulo. ¿Cómo se construye tu máscara sin que te des cuenta? ¿Y por qué cuando llegas a la mediana edad, a menudo te encuentras viviendo una vida que no sabes cuándo elegiste? Capítulo 2. La construcción de tu máscara. Tu máscara no la elegiste tú.
Eso es lo primero que tienes que entender. Cuando naciste, no tenías persona. Eras un bebé que lloraba cuando tenía hambre, que reía cuando algo le gustaba, que se enfadaba cuando le quitaban un objeto, que se asustaba con un ruido fuerte. Toda tu gama emocional estaba disponible. Toda tu personalidad era directa. Lo que sentías por dentro era exactamente lo que mostrabas por fuera. Y entonces empezó el proceso de aprender qué partes de ti eran bienvenidas en este mundo y cuáles no. Llorabas y alguien te decía que dejaras de llorar. Te enfadabas y te decían que los niños buenos no se enfadan. Eras tímida y te empujaban a ser más sociable. Eras extrovertida y te decían que te calmaras. Querías algo y aprendías que pedirlo te hacía egoísta. No querías algo y aprendías que decir no te hacía maleducada. Cada una de estas lecciones, repetidas cientos de veces a lo largo de tu infancia, fue dejando una huella, no una huella consciente, una huella estructural. Tu psique aprendió que algunas partes de ti eran aceptables y otras no. Y aquí está la clave de cómo se forma la persona. El niño no puede permitirse perder el amor de sus cuidadores. Es una cuestión de supervivencia. Sin sus padres, el niño muere. Así que cuando el niño percibe que cierta parte de él pone en riesgo ese amor, hace lo único que puede hacer. Esa parte la esconde y otra parte la fortalece. Las partes que esconde van a la sombra. Las partes que fortalece, las que aprende que sí son aceptables, son las que van a formar su persona, su máscara social, la cara que va a presentar al mundo durante el resto de su vida. Y este proceso es completamente inconsciente. El niño no decide a los 5 años, voy a construir una identidad social que oculte mi rabia y exhiba mi amabilidad. Lo hace de forma automática, intuitiva, casi celular. Y por eso, cuando llegamos a adultos, no recordamos haber elegido nada. Solo somos quienes somos, sin saber por qué. Jung describe este proceso con una imagen muy precisa. Dijo que la persona se va construyendo con los materiales que el entorno nos da, igual que un sastre cose un traje con la tela que tiene a mano. El traje resultante puede ser elegante o burdo, cómodo o ahogante, propio o ajeno. Pero todos llevamos uno y casi nadie sabe quién lo cosió. Hay 3 factores que determinan cómo se construye tu persona, y los 3 operaron sobre ti sin que pudieras decidir nada. El primero es tu familia de origen. Cada familia tiene una cultura propia, no escrita, pero férrea. Reglas implícitas sobre cómo se expresan o no se expresan las emociones, sobre qué temas se hablan y cuáles son tabú, sobre qué tipo de persona es valorada y qué tipo es despreciada. Tú aprendiste a sobrevivir dentro de esa cultura, mucho antes de saber que era una cultura. Para ti, simplemente era el mundo. El segundo factor es tu cultura social y nacional. Cada cultura premia ciertos rasgos y castiga a otros. En unas culturas, mostrar emociones intensas es señal de honestidad. En otras, es señal de descontrol. En unas culturas decir no directamente es respeto al otro. En otras, es agresión. Tu persona se construyó en parte para encajar en los códigos invisibles de tu cultura. El tercer factor es tu género. Y aquí Jung señaló algo que sigue siendo cierto hoy, aunque la cultura haya cambiado. Las mujeres aprenden a desarrollar una persona enfocada en el cuidado, la receptividad, la armonía social. Los hombres aprenden a desarrollar una persona enfocada en la competencia, la fortaleza, el control. Esto no significa que una mujer no pueda ser fuerte, ni que un hombre no pueda ser sensible. Significa que la presión cultural empuja en direcciones distintas.
y la persona se moldea con esa presión. Detente un momento aquí porque hay algo que quiero que veas. Si tu familia te enseñó que tenías que ser siempre amable para ser amada, tu persona aprendió a ser amable hasta cuando no quiere serlo. Si tu familia premiaba el alto rendimiento, tu persona aprendió a saber rendir incluso cuando estás agotada. Si tu familia castigaba el conflicto, tu persona aprendió a evitarlo, aunque sea legítimo defenderte. Si tu familia esperaba de ti perfección, tu persona aprendió a esconder cualquier debilidad. Cada una de estas adaptaciones tuvo una función. Te ayudaron a sobrevivir. Te dieron amor cuando lo necesitabas. Te permitieron pertenecer. No las desprecies, no las juzgues, pero reconoce algo. Esas estrategias eran las de un niño pequeño que necesitaba sobrevivir en un entorno concreto. Y lo más probable es que las sigas usando hoy, 30 o 40 años después, en situaciones donde ya no son necesarias. Sigue siendo amable cuando la situación pide firmeza. Sigues rindiendo cuando lo que tu cuerpo pide es descansar. Sigues evitando el conflicto cuando enfrentarlo te liberaría. Sigues escondiendo la debilidad cuando mostrarla te acercaría a personas que de verdad importan. La persona que te salvó la vida cuando tenías 5 años, hoy es la que te impide vivirla. Y aquí viene la parte más difícil de todo este capítulo. Porque cuando una persona ha funcionado durante décadas, deja de sentirse como una máscara. Empieza a sentirse como tú. ¿Crees que esa amabilidad eres tú? ¿Crees que ese rendimiento eres tú? ¿Crees que esa fortaleza eres tú? Y cuando alguien te dice que hay algo más debajo, sientes resistencia, como si te estuvieran pidiendo que dejaras de ser quien eres. Pero no te están pidiendo eso. Te están señalando que llevas tantos años llevando un traje, que has olvidado que debajo del traje hay un cuerpo. Y en el siguiente capítulo vas a ver lo que ocurre cuando ese olvido se vuelve completo. Cuando la máscara deja de ser una herramienta que usas y pasa a ser la cárcel donde vives. Capítulo 3. Cuando la máscara te poseyó. Hay una palabra que Jung usaba con mucha precisión. Hablaba de personas que estaban poseídas por su persona. La palabra es fuerte, pero la eligió a propósito. Porque cuando alguien lleva décadas viviendo desde su máscara, lo que ocurre no es que la use. Lo que ocurre es que la máscara empieza a usarlo a él. Y este capítulo va a ser incómodo porque vamos a entrar en lo que Jung describió como una de las formas más sutiles de sufrimiento humano. Una forma de sufrir que casi nadie reconoce como tal porque tiene el aspecto exterior del éxito. Imagina pues a alguien que ha hecho todo bien. Estudió lo que se esperaba de él, trabajó donde se esperaba que trabajara, formó la familia que se esperaba que formara, cuidó a sus padres mayores, cuidó a sus hijos pequeños, cumplió con su pareja, cumplió con sus jefes, cumplió con sus amigos. Y un día, normalmente entre los 40 y los 60 años, se despierta y siente algo que no entiende. Un vacío, no un vacío dramático, un vacío silencioso, sin causa aparente. Algo dentro le dice que toda su vida ha estado siendo otra persona y que esa otra persona, por muy correcta que fuera, no era él. Esto que acabo de describir es uno de los fenómenos psicológicos más documentados del siglo XX. Tiene varios nombres: crisis de la mediana edad, depresión existencial, síndrome del nido vacío, burnout vital. Pero Jung, 60 años antes de que se popularizaran esos términos, ya lo había descrito el mecanismo exacto. La persona te poseyó y un día tu psique se revela. Vamos a ver cómo se manifiesta esa posesión porque tiene síntomas concretos y casi todos vamos a reconocer al menos uno. El primer síntoma
es la sensación de estar interpretando un papel. La gente que sufre esto lo describe casi siempre con la misma frase. Dicen, siento que estoy actuando, que mi vida no es mi vida, que es una vida que estoy ejecutando, como si fuera una obra de teatro en la que llevo el papel principal. Pero ese papel no lo escribí yo. Esto puede ocurrir en cualquier momento, en una cena familiar, mientras escuchas a tus parientes hablar y te das cuenta de que tu sonrisa es automática, en una reunión de trabajo, mientras presentas algo importante y por dentro piensas, yo no soy esta persona. En la cama con tu pareja, después de años juntos, cuando notas que las cosas que dices son frases que repites sin sentirlas. El segundo síntoma es el agotamiento sin causa identificable. Hay un tipo de cansancio que no se cura durmiendo, que no se cura con vacaciones, que no se cura cambiando de trabajo. Es el cansancio de mantener una persona durante años. Sostener una máscara consume energía, mucha más energía de la que la mayoría de la gente sospecha. Cada vez que reprimes un impulso espontáneo, cada vez que dices algo que en realidad no piensas, cada vez que sonríes cuando no quieres sonreír, cada vez que te muestras serena cuando estás temblando por dentro, tu psique gasta una cantidad de energía enorme. Si ese gasto se prolonga durante décadas, llega un punto en que la energía se acaba y aparece esa fatiga que ningún descanso resuelve. El tercer síntoma es la somatización. Y aquí Jung anticipó por décadas lo que la medicina moderna ha confirmado. La persona reprimida termina expresándose por el cuerpo. Contracturas crónicas en la nuca, en personas que llevan años cargando responsabilidades que no saben cómo soltar. Problemas digestivos en personas que no pueden digerir emocionalmente lo que viven. Problemas dermatológicos en personas que no saben poner límites a la entrada de los demás en su intimidad. Insomnio en personas que durante el día tienen que sostener una identidad que por la noche no logran apagar. El cuerpo dice lo que la persona no permite decir. El cuarto síntoma es probablemente el más doloroso de todos, la sensación de soledad en compañía. Estás rodeada de gente que te quiere, tu pareja, tus hijos, tus amigos cercanos, y aún así, en el fondo, sientes que nadie te conoce, y tienen razón, no te conocen, porque lo que llevas mostrando durante años no es a ti, es a tu persona. Y la persona, por muy bien construida que esté, no puede generar intimidad real. La intimidad solo ocurre cuando dos seres reales se encuentran, y tú, sin querer, llevas años escondiéndote detrás de un papel que te lo impide. El quinto síntoma es el que Jung consideraba el más severo. Lo llamó la pérdida del alma. Y no lo dijo en sentido religioso, lo dijo en sentido psicológico. Es ese momento en que ya no sabes lo que sientes, ni lo que quieres, ni lo que te gustaría hacer si no tuvieras obligaciones. Te preguntan, ¿qué te apetece comer hoy? Y tu primera respuesta es, lo que tú quieras. Te preguntan, ¿qué te haría feliz? Y te quedas en blanco. Te preguntan qué soñabas hacer cuando eras joven y descubres que no recuerdas. No es que se te haya olvidado, es que la persona se construyó silenciando esa voz tantos años que la voz acabó callándose por completo. Y aquí viene la observación más incómoda de Jung sobre todo este proceso. Las personas más vulnerables a la posesión por la persona son paradójicamente las que parecen más exitosas, las que mejor cumplieron con todo, las que hicieron lo correcto en el momento correcto durante toda su vida, porque son ellas las que tuvieron que reprimir más para encajar en lo que se esperaba. Mientras la persona rebelde, la oveja negra de la familia, la que siempre dio problemas,
paradójicamente conserva mejor el contacto consigo misma. Jung lo decía con una frase que vale la pena masticar. Decía que la mayor parte del sufrimiento humano no es por lo que la gente ha hecho, sino por lo que ha dejado sin hacer por adaptarse. Y aquí quiero hacer una distinción importante porque sé que muchas personas, escuchando esto, están sintiendo identificación y a la vez resistencia, porque piensan, pero yo elegí esta vida, yo amé a mi pareja, yo quise tener hijos, yo elegí esta carrera. ¿Cómo va a ser que sea solo una persona? La respuesta es matizada y es importante. No es que tu vida sea falsa, no es que las personas que amas no las ames de verdad, no es que tus logros no sean tuyos. Lo que Jung señala es algo más sutil, que dentro de las decisiones que tomaste hay capas. Hay una capa que es genuinamente tuya, que responde a tu naturaleza profunda. Y hay otra capa que es la persona, que respondió a lo que el entorno premiaba. Y la mayoría de las personas no pueden distinguir entre las dos capas, las viven como una sola. El despertar a la diferencia entre ambas capas no destruye tu vida, la libera. Pero antes de que la libere, hay un paso muy difícil, el paso de reconocer que has estado poseído, que durante años no has sido tú quien tomaba las decisiones. Y eso para alguien que ha construido su autoimagen sobre la idea de ser dueño de su vida es brutal. Jung llamaba a este momento el primer crepúsculo, chino famoso. El instante en que la persona empieza a agrietarse y a través de las grietas se filtra una luz extraña, una luz que viene de algo que llevabas años sin escuchar, de algo que estaba dentro de ti esperando. A esa luz, Jung le dio un nombre. Iba a ser el centro del último capítulo, porque la pregunta que debería estar resonando en ti ahora mismo es: si todo este tiempo no he sido yo, entonces, ¿quién soy yo? Mientras la persona vivía mi vida. Esa pregunta, esa misma pregunta exacta, es la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse. Jung dedicó las últimas décadas de su vida a desarrollar un método para responderla. Eso es lo que vamos a explorar en el siguiente capítulo. ¿Cómo recuperar al que está detrás? ¿Cómo agrietar la máscara sin destruir tu vida? ¿Y por qué hacerlo según Jung es la única tarea verdaderamente importante de la segunda mitad de la existencia? Capítulo 4. Recuperar al que está detrás. Si has llegado hasta aquí, probablemente algo dentro de ti se ha movido. Y la pregunta que te quedó al final del capítulo anterior sigue ahí. Si todo este tiempo no he sido yo, entonces, ¿quién soy yo? Antes de responderla, necesito hacer una aclaración importante, porque hay un malentendido frecuente sobre lo que Jung enseñaba. Mucha gente al escuchar todo esto sobre la persona y la máscara llega a una conclusión equivocada. Piensan que el camino es destruir la máscara, tirarla, romperla, dejar de cumplir con todos los roles que han venido cumpliendo. Ser auténticos a toda costa, sin filtro, sin adaptación, sin consideración. Eso no es lo que Jung decía, y es importante que lo entiendas, porque si lo confundes, puedes hacerte mucho daño y daño a las personas que te rodean. La persona no es el enemigo. La persona es una herramienta necesaria de la psique. Sin ella no podrías ir al supermercado, ni trabajar en equipo, ni mantener una conversación con un desconocido. Hay un grado mínimo de adaptación social que cualquier ser humano sano necesita. Eso no se discute. El problema, decía Jung, no es tener una persona. El problema es estar identificado con ella, hasta el punto de no saber que la tienes. La diferencia es enorme. Una persona consciente de su persona la usa cuando hace falta y la deja a un lado cuando puede. Una persona poseída por su persona
la lleva puesta 24 horas al día. El objetivo del trabajo psicológico no es destruir la máscara, es recuperar al que está detrás. Y desde ahí, decidir conscientemente cuándo usar la máscara y cuándo no. Vamos a ver cómo se hace eso, porque tiene 3 fases concretas que Jung documentó a lo largo de 40 años de práctica clínica. La primera fase es el reconocimiento. Y reconocer no es un acto intelectual, no es leer un libro sobre Jung. El reconocimiento del que habla Jung es algo más profundo. Es notar, en momentos concretos, en situaciones reales, cuándo estás operando desde la máscara y cuándo desde algo más auténtico. Y para entrenar ese reconocimiento, Jung proponía algo muy sencillo. Durante los próximos 7 días vas a llevar un cuaderno y cada noche, antes de dormir, vas a anotar 3 momentos de tu día en los que sentiste que estabas siendo tú y 3 momentos en los que sentiste que estabas representando un papel. No te pongas a juzgar las situaciones. No te pongas a planear cambios. Solo describe cuándo te sentiste auténtica, cuándo te sentiste actuando, y observa qué patrones aparecen. Probablemente vas a descubrir cosas que te van a sorprender. Igual descubres que estás más auténtica con personas con las que apenas tienes confianza, y más enmascarada con personas a las que dices querer mucho. Igual descubres que en tu trabajo, donde se supone que tienes que ser más profesional, en realidad eres más tú que en tus comidas familiares de los domingos. Igual descubres que la persona delante de la cual te sientes más libre es alguien con quien hablas solo 5 minutos a la semana. Estos descubrimientos son información valiosa. Te están diciendo dónde tu persona es más rígida y dónde algo de ti, lo que está detrás de ella, ha encontrado todo un resquicio para respirar. La segunda fase es la confrontación. Cuando ya has reconocido los patrones, llega un momento en que tienes que enfrentarte a una pregunta más difícil. ¿Por qué esa persona en particular? ¿De dónde viene? ¿A quién está intentando complacer todavía hoy, 30 o 40 años después? Y aquí Jung observó algo que es probablemente lo más perturbador de todo este trabajo. La mayoría de las máscaras que llevamos puestas no las construimos para personas que están vivas en el presente. Las construimos para complacer figuras del pasado, para evitar el rechazo de un padre que ya ni siquiera está, para ganar la aprobación de una madre que dejó de pedírtela hace décadas, para encajar en un grupo social del que ya no formas parte, para no decepcionar a alguien que probablemente ya ni se acuerda de ti. Llevas la máscara para fantasmas y la sigues llevando hoy ante personas que no son esos fantasmas, que ni los conocieron, que no te juzgarían como tú crees que te juzgarían. La persona vive en un tiempo que ya no existe. Y por eso es tan difícil de cambiar, porque su trabajo es protegerte de un peligro que ya pasó. Reconocer esto es liberador, aunque al principio duela. La tercera fase es la integración. Y aquí Jung introdujo el concepto que iba a definir el resto de su obra. Lo llamó individuación. La palabra suena técnica, pero lo que designa es muy concreto. Individuación es el proceso por el cual una persona, a lo largo de los años, recupera el contacto con esa parte de sí misma, que la persona había silenciado, y aprende a vivir desde ahí, sin destruir la persona, sino subordinándola a algo más profundo. Jung decía que la individuación no es un proceso para todo el mundo. Es un proceso que aparece casi siempre en la segunda mitad de la vida. Cuando ya cumpliste con todo lo que tenías que cumplir, cuando los hijos crecieron, cuando el trabajo está consolidado,
cuando los grandes proyectos sociales ya están construidos, entonces la psique se gira hacia adentro y empieza a hacer la pregunta que durante años no se permitió hacer. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con todo lo que llevo dentro? Y nunca pude expresar. Si esta pregunta te suena, no estás teniendo una crisis, estás empezando una individuación. Y aunque al principio se siente como una crisis, en realidad es la oportunidad más importante de toda tu vida psicológica. Vamos a ver qué cambia cuando empiezas este proceso, porque los efectos son concretos, no abstractos. Lo primero que cambia es tu energía. Esa fatiga inexplicable de la que hablábamos en el capítulo anterior empieza a ceder no porque hagas menos cosas, sino porque dejas de gastar energía sosteniendo una máscara las 24 horas. La energía que se liberaba para mantener la persona vuelve a ti y de pronto tienes vitalidad para cosas que llevabas años postergando. Lo segundo que cambia es la calidad de tus relaciones. Y aquí ocurre algo paradójico, algunas relaciones se hacen más profundas. Las personas que de verdad pueden recibirte tal como eres se acercan y otras se desinflan o desaparecen. Las personas que solo querían a tu persona, no a ti, dejan de tener interés cuando ya no encajas con la imagen que esperaban. Esto duele, pero también es una limpieza. Y al final del proceso, te quedas con menos relaciones, pero más reales. Lo tercero que cambia es la sensación de tiempo. La gente que ha avanzado en su individuación describe esto casi siempre con la misma frase. Dicen, por primera vez, siento que estoy viviendo mi vida, no ejecutándola. Las horas pesan distinto, las decisiones tienen otra textura. Las cosas pequeñas, una conversación con alguien, una caminata sola, el sabor de una comida que te gusta de verdad, recuperan una intensidad que llevabas años sin sentir. Y lo cuarto, que es lo más profundo, es lo que Jung llamaba el contacto con el self. Esa instancia más amplia de la que hablamos en el primer capítulo, el centro organizador de tu psique, el que serías si nada hubiera tenido que adaptarse. El self no se manifiesta como una voz clara. No es un personaje dentro de ti que toma el mando. Es algo más sutil, una orientación interna que aparece cuando la persona deja de ocupar todo el espacio. Una sensación de saber, sin saber exactamente cómo, qué corresponde y qué no. Una capacidad de elegir desde un lugar más estable, menos reactivo, menos dependiente de la mirada ajena. Jung pasó las últimas 3 décadas de su vida explorando este territorio y dejó por escrito una conclusión que puede sonar simple, pero es probablemente la frase más importante de toda su obra. Decía que la única tarea verdaderamente importante de la segunda mitad de la vida es esta: convertirse en quien uno realmente es, no en quien la familia a veces esperaba, no en quien la cultura premiaba, no en quien encajaba en el grupo, sino en quien estaba latente debajo de todas esas adaptaciones. Y eso es un trabajo que dura el resto de la vida, no se completa nunca, pero cada paso que das en esa dirección. Cada vez que reconoces una máscara y eliges no llevarla en un momento concreto, cada vez que escuchas algo más profundo dentro de ti y le das espacio para hablar, te estás aproximando a esa figura completa que llevas dentro. La individuación no es un destino, es una dirección. Y la dirección, una vez encontrada, transforma cada día de tu vida en una pequeña oportunidad de ser más quien eres. En el próximo episodio de esta serie vamos a entrar en uno de los conceptos más fascinantes de toda la obra de Jung: los arquetipos colectivos, la madre, el padre, el héroe, el sabio, el niño divino.
los grandes patrones universales que aparecen en todos los mitos, en todos los sueños, en todas las religiones del mundo y que también están operando dentro de ti ahora mismo, dirigiendo cosas de tu vida que probablemente atribuyes al azar. Vuelve a la pregunta del principio. ¿Cómo cambia tu voz cuando entra alguien por la puerta? Esa pequeña transición que hacías sin darte cuenta, ya no la vas a poder hacer igual, porque ahora sabes que ahí, en esa transición invisible, está operando algo que llevas décadas construyendo y que probablemente has confundido con quién eres. Jung escribió una frase que resume todo este episodio. Decía que la mayoría de las personas pasan la primera mitad de su vida construyendo una máscara y la segunda mitad descubriendo que detrás de esa máscara hay alguien que llevaba años esperando ser visto. Si has llegado hasta aquí, probablemente ese alguien acaba de moverse dentro de ti. Una sensación pequeña, casi imperceptible, pero real. No tienes que hacer nada drástico ahora. No tienes que romper relaciones. No tienes que renunciar a tu trabajo. No tienes que decirle a tu familia que has estado fingiendo. Lo único que tienes que hacer es empezar a escuchar a esa parte de ti que durante años no encontró espacio para hablar. Lo demás, con el tiempo, se reorganiza solo. En el próximo episodio de esta serie sobre Jung, vamos a entrar en los arquetipos colectivos, los grandes patrones universales que dirigen tu vida sin que lo sepas. La madre, el padre, el héroe, el sabio, el niño divino. Activa la campana para que te llegue la notificación. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Probablemente conoces a alguien que lleva años llevando una máscara que ya no sabe cómo quitársela.